Una nota previa. Un tema muy importante, Pascal se refirió a este tema anteriormente y voy a hacer una nota previa. En la Agenda 21 de la Cultura y en los documentos que hemos concebido, creo que aparece de una forma muy clara que las políticas culturales a escala local se justifican. La Agenda 21 de la Cultura justifica, legitima las políticas culturales locales para dar cumplimiento a los derechos culturales de los ciudadanos. No es un documento nacido para vestir la instrumentalización de la cultura por otros propósitos, sean urbanísticos o económicos. Nos parece evidente que las políticas culturales locales tienen que tener una relación con estos ámbitos de acción local, pero el punto de partida de la Agenda 21 de la Cultura son los derechos culturales, el derecho a participar en la vida cultural de la ciudad. Lo que nos encontramos, lo que ustedes se encuentran, lo que las ciudades se encuentran cuando deben elaborar una política cultural es un paradigma de desarrollo que es este, un paradigma que es triangular, un paradigma que fue concebido en los años 80 del siglo XX, un paradigma que es incremental, es decir, la pata económica del crecimiento, del desarrollo apareció en el siglo XVIII, en el siglo XIX aparece el segundo pilar, se desarrolla en el siglo XX, el pilar equidad, el pilar lucha contra la pobreza, y a finales del siglo XX aparece el tercer pilar, el pilar medioambiental. Bueno, en este paradigma la cultura tiene un papel, en fin, si preguntáramos, si ustedes respondieran a mi pregunta, ¿dónde está la cultura aquí?, obtendríamos una variedad de respuestas grande. Algunos de ustedes dirían está en el ámbito social, algunos quizá dirían, pues, sobre todo, creación de riqueza, está en el ámbito económico, algunos de ustedes dirían, cultura es todo, esto no deja de ser un dibujo cultural, por tanto la cultura está un poco en todas partes. Bueno, son respuestas todas sin duda interesantes, pero pues, la Agenda 21 de la Cultura en los últimos años ha optado por intentar ampliar lo que es el paradigma del desarrollo en un territorio y proponer que la cultura sea concebida como el cuarto pilar del desarrollo sostenible. Nos parece que el paradigma triangular es insuficiente para explicar hoy la complejidad del mundo. Con este triángulo no leemos bien lo que es un territorio, porque olvida elementos que tienen que ver con la identidad, con la memoria, con la proyección de una ciudad, si quieren, con la marca de una ciudad, para utilizar una palabra que no me gusta, pero en fin es utilizada a menudo. Tampoco no es útil el paradigma para entender el mundo visto desde una órbita lejana. Hoy el mundo no es solamente desarrollo económico, equidad y equilibrio ambiental, es también diversidad cultural. Es también diversidad cultural, es también entender que sin la protección de las lenguas en todo el mundo, todas las personas que viven en el mundo pierden calidad de vida, porque pierden maneras de ver el mundo, de relacionarse con otros seres humanos. Por tanto, el paradigma este no nos ayuda a entender el mundo, no nos ayuda a entender un territorio y, sobre todo, no nos ayuda a entender la vida de una persona. Los trabajos de Amartya Sen, de Edgar Morin, de Arjuna Padurai en los últimos 20 años, recuerdo que el triángulo del desarrollo sostenible se concibe a finales del siglo XX, en el año 1987. Por tanto, desde el año 87 hasta hoy han pasado pues, más de 20 años y hemos aprendido mucho sobre lo que significa el desarrollo, mucho. Y hoy sabemos que desarrollo significa ampliar capacidades, desarrollo es libertad. Montesquieu hablaba de esto en el siglo XVIII. Montesquieu decía, desarrollo es ampliar la esfera de presencia del ser. Estamos diciendo lo mismo. Pero bueno, esto no está incorporado en el triángulo actual y desde la política cultural nos parece que la mejor manera de estar en la cena, la mejor manera de estar en el cuadro de mando de lo que significa el gobierno de un territorio, de una región, de un país, de un continente, del mundo, es solicitar una silla en esta cena. Y por tanto, pues nos hemos lanzado a una ofensiva. Si quieren, hemos concebido un documento que estamos utilizando en los últimos meses para
intentar que en la cumbre de Río+20, en junio de este año, la cultura sea identificada como el cuarto pilar del desarrollo sostenible. Esto no va a pasar por múltiples razones. En primer lugar, porque no hay madurez en el sector cultural para alinearse con esta reivindicación. El sector cultural continúa siendo muy frágil, muy desconectado y con muy poca ambición a conectarse con los grandes retos del desarrollo de un territorio. Da un poco de vergüenza, de repelús, de prevención, en fin. Bueno, pues también parafraseando al embajador francés del medio ambiente que escuchó una charla parecida hace unos meses, nos dijo, esto de la cultura como cuarto pilar no es un tema para Río+20, es un tema para Río+40. Bueno, quizás sí, pero hay que empezar el debate desde ya. Y hay que desde el sector cultural dejarse de prevenciones y embarcarse claramente en la lucha por poner la cultura en el centro de la gobernanza de los territorios. Perder el miedo, partir de lo que son los valores intrínsecos de la cultura, de lo que aporta indiscutiblemente el sector cultural, el sistema cultural a una ciudad, a un país: creatividad, memoria, identidad, participación, riesgo, vanguardia, temas sin los cuales hoy no existe desarrollo humano, no existe. Por tanto, sin miedo, creemos que este es el camino que por el cual tenemos que avanzar. Finalmente, muy rápidamente, un par de elementos que tienen que ver con la innovación institucional. Hacer operativo este paradigma del desarrollo no es algo que esté aconteciendo, no es algo que no esté aconteciendo. Nuestro trabajo se fundamenta, por ejemplo, en lo que el gobierno de Nueva Zelanda propuso en el año 2002, o los Integrated Community Sustainability Plans proponen en Canadá. Es algo que el gobierno de Suecia también está reflexionando sobre este tema. En fin, no es algo que sea un trabajo más o menos teórico, más o menos brainy, más o menos, en fin, conceptual que hemos podido desarrollar en la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Es algo que está pasando en varios territorios, pero que aún necesita mucha madurez, necesita mucho más debate a escala local, a escala continental, necesita aterrizar y sobre todo necesita ser tomado como un elemento interesante por el sistema cultural de una ciudad y de un país. Necesita políticas culturales que sean ambiciosas, que sean valientes, que no sean reduccionistas a ayudar a los sectores culturales, a los sectores obvios, que no sea reduccionista al papel que tiene la cultura en el crecimiento económico de un territorio. Creo que los modelos que ha propuesto la Universidad de Valencia en este proyecto lo manifiestan de una manera muy clara. Y hay siempre oportunidades de innovación institucional. Cuando un territorio, cuando una ciudad, cuando un país decide hacer un plan estratégico de cultura, hoy tiene que ser muy ambicioso, tiene que ir a buscar, a mover, a empujar a otras instituciones a asumir lo que significa hoy el papel de la cultura en el desarrollo de un territorio. Una capital europea de la cultura puede ser un elemento de innovación institucional. Puede ser solamente un elemento que tiene que ver con la proyección internacional de un territorio, o puede ponerse al servicio de la capacidad de acción de los sectores y de los ciudadanos de un territorio. En fin, hay muchos elementos y voy a acabar poniendo un ejemplo quizá de innovación extraña en el ámbito de las políticas culturales. Cuando una ciudad o un territorio no tiene un gobierno que tenga el coraje de plantear políticas culturales ambiciosas, quien tiene que tomar la palabra es la sociedad civil. Existen ejemplos en Montreal, sin ir más lejos, o en otras ciudades europeas, de plataformas de la sociedad civil que proponen a la administración avanzar en esa dirección. Quizá la administración no sigue el camino propuesto por la sociedad civil a corto plazo, pero sin duda, a medio plazo, un trabajo consensuado de la sociedad civil que trabaja en cultura se lleva a cabo, porque las organizaciones culturales llevan a cabo sus compromisos, pueden llevar a cabo sus compromisos a escala local si lo pactan conjuntamente, si deciden tener la ambición de intervenir en la esfera pública. En fin, lo dejo aquí. Lamento la contundencia de la exposición, pero en fin, entiendan la premura de tiempo y en fin, quedo a su disposición para respuestas y preguntas aquí o en el pasillo. Gracias.